Luego de la Segunda Guerra Mundial, el sistema capitalista se mostraba como un sistema próspero en Occidente, capaz de superar las contradicciones que hasta ese momento habían perturbado su equilibrio. La masiva destrucción de fuerzas productivas había dado lugar al boom de la posguerra y luego al surgimiento de los estados de bienestar en los países centrales. De esta manera, la economía de Francia fue próspera en la década del 50 con una expansión sin precedentes. Sin embargo, ese crecimiento económico iba a comenzar a decaer iniciada la década de 1960, lo que provocó un aumento del desempleo. El Mayo francés fue forjándose al calor de acontecimientos que iban a sacudir el mundo. En primer lugar, la Revolución Cubana de 1959, luego el movimiento de liberación hippie surgido en 1966 de origen estadounidense y finalmente las guerras de Argelia y de Vietnam. Sobre todo en el primer país, las Fuerzas Armadas francesas estaban comenzando a aplicar métodos salvajes de represión y tortura contra los subversivos argelinos, lo que iba a despertar un gran inconformismo en los jóvenes franceses. Considerando esto, el Mayo francés iba a estar cargado de consignas antiimperialistas. De hecho, el primer ministro francés de ese momento, Charles de Gaulle, que llevaba 10 años en el poder, iba a ser cuestionado cada vez más y había ascendido a la presidencia de Francia tras un golpe de Estado. En el ámbito educativo, de Gaulle iba a proponer una reforma universitaria que atacaba directamente a las famosas universidades de masas, como por ejemplo Nanterre y la Sorbona. El Plan Fouchet fue elaborado en 1967 con las siguientes consignas. Ponía límites al ingreso y a la permanencia de los estudiantes y se creaba una serie de carreras cortas orientadas a la producción capitalista. De esta manera se reducía la cantidad de alumnos que podía ingresar a las universidades. Los profesionales formados debían ser útiles al sistema capitalista. Por estas razones mencionadas, el movimiento estudiantil iba a comenzar en la Universidad de Nanterre, con una serie de reclamos e insatisfacciones. Por ejemplo, una de las consignas que luego sería utilizada en el Mayo francés, liberen a nuestros compañeros, comenzó con la solicitud de liberación de los compañeros que habían apoyado marchas en solidarización con lo sucedido en la guerra de Vietnam. Además, se pedía por la libre circulación de los estudiantes en las universidades. Hay que aclarar que tanto los hombres como las mujeres tenían espacios separados, diferenciados, y no podían entrecruzarse personas de ambos sexos. También se pedía por la libre circulación de la información y por mejoras en los planes de estudios. Sin embargo, Nanterre solo sería la punta del iceberg en este mayo del 68. El viernes 3 de mayo de 1968, en el interior de la Sorbona, militantes estudiantiles acababan de concretar un acto de protesta en contra del cierre de la Universidad de Nanterre y en contra de la amenaza de una posible expulsión de 7 compañeros. Ante el pedido del rector, la policía ingresó y arrestó a los principales cuadros estudiantiles. Así, de esta manera, comenzaría el mes que sacudiría Francia. Tras lo sucedido, grupos de estudiantes comenzaron a organizarse y manifestarse bajo el lema "Liberen a nuestros compañeros". A los universitarios se les unieron estudiantes secundarios, jóvenes trabajadores y miembros del barrio universitario parisino, más conocido como el barrio latino. Por supuesto, la represión no se hizo esperar, y si bien la movilización resistió, los estudiantes debieron replegarse ante la violencia policial. Hacia el 10 de mayo, los estudiantes volvieron a concentrarse, esta vez encabezados por la Federación de Estudiantes Revolucionarios. Marcharon junto a 1500 compañeros con el objetivo de ocupar el barrio latino y dispuestos a quebrar el operativo represivo que les aguardaba. Por la madrugada, la policía avanzó sobre las barricadas montadas por los estudiantes con una brutalidad nunca antes vista. Así, la noche de las barricadas contó con incendio de automóviles, bombas de humo y gas, heridos, detenidos
y estudiantes golpeados hasta la inconsciencia. Pero más que nada, la noche de las barricadas se caracterizó por la heroica resistencia de los estudiantes frente a la feroz represión policial. La conmoción que generaron los sucesos del 10 de mayo llevaron a las principales organizaciones sindicales a convocar a una huelga general en repudio a la represión. La movilización del 13 de mayo va a contar con decenas de columnas sindicales a las que se le sumaron organizaciones estudiantiles. De esta manera, la reacción de la clase trabajadora va a abrir una nueva etapa en el Mayo francés. Los obreros de las principales fábricas francesas, como por ejemplo Renault Clion y Sud Aviation, se declararon en huelga indefinida en reclamo por mejoras laborales. Hacia el 20 de mayo, más de 5 millones de trabajadores se encontraban en huelga, la cual en cuestión de días se extendió a toda Francia. De todas maneras, el punto más alto de las movilizaciones se va a provocar tras el anuncio de la renovación del mandato del presidente de Gaulle, quien, para apaciguar las protestas, a modo estratégico realizó un llamado a las negociaciones. El Mayo francés, pese a tener objetivos diversos, no tuvo una victoria completa, ni mucho menos a corto plazo. El presidente de Gaulle se negó a dimitir y en su lugar convocó a unas elecciones. Para sorpresa de todos, De Gaulle y sus aliados iban a ganar nuevamente la presidencia, aunque en abril de 1969, fuertemente criticado aún, iba a terminar renunciando después de perder un referéndum y que el Senado no aprobara su plan de reformas. Después de la convocatoria a elecciones, el movimiento iba a ir perdiendo fuerza paulatinamente. Esto hizo que el gobierno recuperara el control de la situación adoptando nuevas medidas represivas. Así, por ejemplo, se declararon ilegales numerosas organizaciones de izquierda y toda concentración que se viera en las calles podía ser reprimida por ser considerada peligrosa. Un ejemplo lo podemos encontrar en la concentración ocurrida el día de la Bastilla, el 14 de julio de 1969. Finalmente, si lo miramos desde una perspectiva social y cultural, el Mayo francés se convirtió en la representación de una época y permitió obtener una visión a sus contemporáneos de lo peligroso que podían ser los movimientos de carácter anárquico. De esta manera, el Mayo francés siguió siendo uno de los referentes más importantes de los movimientos que iban a producirse a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Como por ejemplo, podemos citar el caso argentino del Cordobazo, de 1969, una movilización de carácter obrero estudiantil que depuso al gobierno de facto del presidente Juan Carlos Onganía, del cual hablaremos en otros videos.